Póngase cómodo. Buenos días. En este mes de diciembre hemos compartido con ustedes, ya esta va a ser la tercera de las predicaciones acerca de ¿quién? Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el tema la natividad. Natividad, ¿verdad? Que comúnmente se llama o le decimos Navidad. Pero realmente natividad es el nacimiento que da vida, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. La número 1 fue precisamente el Mesías prometido. La número 2 fue Jesucristo, su vida y su obra, que el primer tema lo vemos, sí, lo podemos nosotros escudriñar en la Escritura desde el Antiguo Testamento. El segundo tema que vimos son los evangelios y la obra de la iglesia que llevó a cabo por encomienda del Señor Jesucristo. Acuérdense, todo lo que hace la iglesia es por mandato, por encomienda del Señor Jesucristo. No, nada lo hacemos, sí, por iniciativa propia, sino es lo que el Señor Dios encomendó a su iglesia. Y vamos a ver pues que Jesucristo nació. Jesucristo nació. En Juan 5:39 dice la palabra de Dios, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo que estaba ahí compartiendo o confrontando a veces también, ¿verdad?, con aquellas personas que no deseaban creer en su corazón. Y aquellos que sí escudriñaban las Escrituras o en las Escrituras, pero no ponían atención de tal forma que no recibían esa revelación de parte de Dios que puso precisamente en su palabra, conocida como la Biblia, la Escritura. Y les dice así el Señor Jesucristo a estas personas: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, las Escrituras dan testimonio de mí. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Eso lo menciona la palabra en traducción lenguaje actual. La Reina Valera les dice: escudriñan las Escrituras porque os parece que en ella encontrarán la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y lo que les estaba diciendo precisamente es lo que tenían por escrito, que era la Tanaj, que era la Torá, el Pentateuco, el libro, sí, los Salmos, Proverbios, los libros históricos que tenían en la antigüedad y que se estaban recopilando. Pues ahí dice: ahí precisamente van a encontrarme a mí. La Escritura van a hablar de mí, desde el mismo Génesis, como lo vimos desde las predicaciones anteriores. Ahora, antes de iniciar, mencionaremos pues una breve reseña de datos históricos acerca de estas celebraciones en diciembre, porque en diciembre hay muchas celebraciones, hermanos. Algunas son conforme a la voluntad de Dios, otras no son conforme a la voluntad de Dios. Y Dios desea que toda reunión que nosotros tengamos siempre glorifiquen al Padre Celestial. Eso es lo importante, ¿sí? Ahora, yo le quiero decir lo siguiente porque esta es una realidad. Jesucristo no nació un 24 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Okay? Para que usted no tenga y pueda tener argumentos, o pueda dar argumentos que dice: es que Jesucristo nació el 24. No, hermanos. Esa fecha fue cristianizada porque realmente en la historia, si usted investiga, todo está en internet. Era una fiesta celebrada, por ejemplo, al dios Sol, a otras deidades. Y lo que se hizo en la historia, como le llaman, fue cristianizar esta celebración para dejar atrás todo aquello que no agradaba a Dios. Entonces la fecha del nacimiento de Jesús no se encuentra definitivamente registrada en la Biblia. Pero por un acuerdo se cristianizó la fecha y se menciona, o sea, celebra el 24 de diciembre en la noche. Sin embargo, pues se cree, de acuerdo a los historiadores, no hay pruebas, se cree que el Señor Jesucristo nació hace más de 2025 años, porque también hay variedad o variación en las fechas con el calendario gregoriano que después se estableció, hermanos. Entonces, no nació aproximadamente entre septiembre y octubre, ahí en esas fechas, ¿sí? Pero lo celebramos juntos como creyentes el 24 de diciembre en la noche. Pero hay otras costumbres que, por ejemplo, en Persia, en otros pueblos, se celebraban en la antigüedad. Por ejemplo, el solsticio de invierno desde el 21 de diciembre. En Grecia, ¿sí? En Mitra, en Persia, por ejemplo, en otras culturas,
también celebraban a sus deidades precisamente alrededor de diciembre. Entonces, como le digo, había muchas celebraciones en donde mundialmente se tuvieron que poner de acuerdo precisamente el cristianismo. ¿Para qué? Para dar sentido, propósito a esta fecha del 24 de diciembre. Que para usted y para mí, hermanos, no solamente celebramos a Jesucristo el 24 de diciembre, todos los días el verdadero cristiano precisamente celebra a Jesucristo. Hay muchas celebraciones que usted puede ver en el internet. Los romanos, por ejemplo, el 25 de diciembre celebran la fiesta del Natalis Solis Invictus, o sea, el nacimiento del sol invicto, ¿sí? También los germanos, ¿sí?, o los alemanes y los escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico, por ejemplo, ¿sí? Así, Frey. Los mexicas celebraron durante el invierno el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, en el mes de Paquetzali, ¿sí?, que equivaldría precisamente desde el 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Por esta razón, pues, y aprovechando estas festividades que se nombran como paganas, ¿sí?, se pusieron de acuerdo, como le digo, los cristianos, para quitar todas esas celebraciones que no agradan a Dios y poner el nacimiento de nuestro Señor, Salvador, Redentor, Jesucristo. ¿Sí? Esa es la realidad. Así es de que usted y yo no vamos a celebrar al sol, ¿sí? Aquí vamos a celebrar a Cristo el Señor. Ni tampoco vamos a celebrar el solsticio de invierno, no, vamos a celebrar a Jesucristo. Tampoco vamos a celebrar a Saturno, ¿sí?, o a Frey, o a Huitzilopochtli, no, usted y yo vamos a celebrar ¿a quién? A Jesucristo. ¿A quién? A Jesucristo, hermanos. Usted y yo como creyentes vamos a celebrar a Jesucristo. Usted y yo debemos celebrar hoy y siempre a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el todo en nuestras vidas. Él es el todo en la vida de cada ser humano. Es cierto, ¿verdad?, que este mundo ha ganado también como pretexto de la celebración de Jesucristo, hermanos, pues hacer una fiesta comercial, hacer una mercadería así, solamente negocio. Bueno, pues esa es su actividad. Sin embargo, usted y yo no vamos a caer en el engaño. Ahora, ¿es malo que usted regale de repente algún presentito? No, lo vamos a hacer aquí también. No es malo, lo incorrecto es cambiar el sentido, ¿sí? Y que no llegue el viejo panzoncito de rojo con blanco, ¿sí?, todo barbón, ¿sí? ¿Para qué? Para cambiar a Jesucristo. Es como el día de Thanksgiving Day, no, Día de Acción de Gracias. En muchos lugares ya no dicen Día de Acción de Gracias a Dios, ahora dicen el Día del Pavo. Pobre pavo, se lo van a escabechar, ¿sí, hermanos? Entonces, no, hermanos, tampoco, ¿verdad?, es necesario que usted pues haga y se afane por gastarse todo su aguinaldo en regalos. Nada más un 15% del detalle, nada más, ¿verdad?, del amor de Dios. Pero siempre dando la gloria ¿a quién? A Cristo el Señor. Hermanos, ninguno otro debe celebrarse. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo como creyentes para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que es el cumpleaños del Señor Jesucristo. Una vez más, es el cumpleaños del Señor Jesucristo. ¿A poco a usted le gustaría que celebraran su cumpleaños? Por ejemplo, ¿quién es de diciembre? A ver, ¿quién es de diciembre aquí? ¿De qué día? Del 9. 2. Bueno, vamos a ser la hermana, el día 2 de diciembre. Gloria a Dios, aleluya, hermana. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por su vida. Imagínese que se haga un fiestonón ahí en su casa y que usted la cumpleañera y no le inviten. Hoy como que está contradictorio, ¿no? Como que está contradictorio. Bueno, hermanos, el 24 de diciembre es el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Espero que lo invite. Espero que sea la razón de la celebración. Porque entonces estamos celebrando otras cosas. ¿Quién es el cumpleañero? Jesucristo, hermanos. Jesucristo, ¿sí? Él es la razón de la estación. Él es su nacimiento. Vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a lo que se narra
en la Biblia del Señor Jesucristo. Y acuérdense que la semana pasada mencionamos que hay historiadores que no son creyentes, que no son cristianos, que dieron testimonio que efectivamente Jesucristo vino a este mundo. Tácito, ¿sí? Ahí se los di la semana pasada. Dice o da testimonio la escritura en Lucas capítulo 1 versículo 16. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al sexto mes de qué? Bueno, después de haberle anunciado a Elizabeth, ¿sí? Elizabeth y su esposo que iban a tener un bebé después de haber no podido tener bebés. Bueno, después, al sexto mes, dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Qué es el desposamiento? El desposamiento que estaba comprometida en matrimonio, sin embargo, aún no se iban a vivir juntos. Es el desposamiento, ¿sí? Ya estaban comprometidos en matrimonio, faltaba que se consumara el matrimonio, sí, y entonces se fueran a vivir juntos. Porque Dios siempre hay que ser glorificado en todo tiempo. Entonces, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, esto es, se puso nerviosa, se puso inquieta, se asustó por sus palabras y pensaba qué salutación o qué saludo sería esta. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María fue una mujer creyente. María fue una mujer escogida por Dios por su entrega y pasión en obediencia al Padre Celestial, y la escogió para usarla con este propósito. Ahora, lo que ha hecho el hombre de María después de su fallecimiento ya no es responsabilidad de María, ya es responsabilidad del ser humano. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo? Eso ella no pidió que le hicieran todo lo que le hace la gente. Sí, jamás. Entonces, el único que resucitó e intercede por nosotros es Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo tuvo que haber venido de la forma como nacen los seres humanos y Dios escogió a esta mujer consagrada a él para hacer este propósito. Entonces el ángel le dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, ¿sí? Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Debemos subrayar eso, hermanos. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ese término conozco, esa palabra conocer en el original habla de no he tenido relaciones con nadie. Estaba desposada, pero aún no se iban a vivir juntos. ¿Cómo será esto? No he tenido relaciones con nadie. Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el Santo, con S mayúscula, el Santo vendrá sobre ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, perdón. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá, con S mayúscula también, será llamado Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Espíritu Santo es con S mayúscula? Porque es la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios con H mayúscula y D mayúscula? Porque es el Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ¿sí? Ella también ha concebido en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la cual llaman estéril. ¿Por qué? Dice, porque nada hay imposible para Dios. Así dígalo usted también, nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces, ¿qué dijo María? Dice, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y entonces el ángel se fue de su presencia. Esto es pues lo que narra la Escritura.
en donde vemos cómo después de 9 meses, porque así lo destinó Dios desde un principio, ¿verdad? Que los embarazos fueran de 9 meses, vinieran a ser el santo ser hoy conocido como el Emanuel. Y usted va a decir, entonces ¿es Emanuel o es Jesucristo? Bueno, y será llamado su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Si usted va al original, significa Dios con nosotros. Dios ha llegado al mundo. Dios se ha hecho carne. De ahí viene pues la palabra encarnación. En el cristianismo pues la palabra encarnación se utiliza para expresar la idea de que Jesucristo ha venido a esta tierra en forma humana. La palabra encarnación es un término en latín que significa literalmente el acto de ser encarnado. Se utilizó este término en latín en Juan 1:14, que habla de Jesús, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Así lo dice también y da testimonio Juan en el primer capítulo, versículo 1, dice, y el verbo se hizo carne. En el principio el verbo, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No dice era un Dios, no hermanos, y mucho menos con D minúscula. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y escuche bien lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y cuando nosotros nos remontamos a Génesis capítulo 1, sí, va a decir, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si usted pone atención a la gramática, dice hagamos, está en ¿qué? Plural. Conforme a nuestra, plural. Conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahí está, hermanos. En la traducción lenguaje actual, bueno, Juan 1:14 ya lo leímos, pero lo voy a volver a repetir. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto lo está testificando el apóstol Juan, que él lo vio, ¿sí? Que él lo tocó con sus manos, que él fue testigo de todos los hechos del Señor Jesucristo, naturales y sobrenaturales, hermanos. La traducción lenguaje actual así dice, Juan 1:1, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo es la palabra. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra, pues, de Jesucristo nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que dice el Señor. Así es de que el verbo estaba con Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén, iglesia. Punto número 1, vamos a ver, solamente son 2 puntos que deseo resaltar este día, hermanos. El verbo se hizo carne. El verbo, la palabra se encarnó, ¿sí? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne. En Colosenses 1:15, pues, que da testimonio también. Fíjese lo que dice en este caso el apóstol Pablo en esta carta, en esta epístola enviada a una iglesia, a una congregación que estaba en la ciudad de Colosas y que hoy todos nosotros podemos leer. Dice así, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo. Él es el primogénito de toda creación. ¿Quién? Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, hermanas, iglesia, aunque en este mundo ha ganado la comercialización de esta fecha, para usted y para mí
No hay otra razón mayoritariamente importante sino la celebración de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la razón de estas fechas. El Señor Jesucristo es la razón de esta reunión. El Señor Jesucristo es la razón de su iglesia. El Señor Jesucristo es la razón de que todos los domingos, ¿sí?, y todos los lunes y todos los jueves e inclusive también los miércoles que viene a ensayar la alabanza, es por obra y gracia de Dios. ¿Sí? Porque todo lo hacemos para Él y por Él. Así es de que Jesucristo es el cumpleañero en estas fechas y debe de ser admirado y celebrado por todos, y cada habitante de este mundo debe de doblegar su rodilla ante el Señor Jesucristo. Sin embargo, pues, en la mayoría de los hogares, aún en estas fechas, el cumpleañero no es invitado. Usted va a celebrar a Jesucristo, iglesia. En su casa va a dar gloria y gracias a Dios por Jesucristo, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, ¿sí? Y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el todo en nuestras vidas, iglesia. Entonces, usted y yo, sí, como creyentes, debemos celebrar a aquel que es la razón de la estación. Hermanos, una vez más repito, qué contradicción que el celebrado, el cumpleañero, sea ignorado total y absolutamente. Es la contradicción más grande que he encontrado en este mundo. El Verbo se hizo carne, mis hermanos, y habitaba entre nosotros. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue el propósito del Señor Jesucristo de venir a este mundo? Acuérdense lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hay algo muy importante que debemos seguir leyendo, que es el versículo 17. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo fuera salvo por él. Hermanos, Jesucristo vino a traer esperanza. Jesucristo vino a traer salvación. Jesucristo vino a traer perdón, restauración. Jesucristo vino a traer vida nueva, una nueva oportunidad de vida. Jesucristo vino a traer vida eterna. Dice o da testimonio Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero aquí viene la promesa de su propósito, iglesia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Y el versículo 14, lo repito, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es el propósito del Padre Celestial para enviar a su Hijo Jesucristo. Es una oportunidad de amor, una oportunidad para restaurar nuestras vidas, una oportunidad de misericordia para ser receptores, escuche bien, para ser receptores de todas sus bendiciones, iniciando con la vida eterna en Él. Jesucristo vino a traer salvación, pero esa oportunidad, escuche bien lo que le voy a decir porque eso es muy importante. Todo es importante, pero vamos a darle importancia relativa, hermanos. Esta vida que usted y yo tenemos es la oportunidad que Dios nos da para convertirnos a Él. Esta vida es la oportunidad que Dios nos da para reconsiderar nuestros caminos y acercarnos a Él para vivir todos los días de nuestro ser en su voluntad, en su cobertura, en sus propósitos. Jesucristo, pues, el sumo sacerdote, que es el mediador entre Dios y los hombres, es el puente para cruzar del valle de sombra de muerte, que es el camino, ahora sí que amplio, y el camino amplio, sí, espacioso, para pasar de ese camino de valle de sombra de muerte y camino espacioso y ancho al camino de vida en Cristo Jesús.
al camino angosto que diseñó el Padre Celestial. Jesucristo, pues, todo hombre y todo divino, ¿sí?, se hizo, precisamente caminó con nosotros, se hizo vulnerable, se despojó de su divinidad para que usted y yo pudiéramos tener entrada al reino de Dios total y absolutamente por medio de Él. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guarda. Él se pone atrás, enfrente, alrededor de nosotros. ¿Para qué? Como poderoso gigante. ¿Para qué? Para que vivamos confiadamente bajo su cobertura, bajo su salvaguarda, iglesia. Usted y yo debemos confiar siempre en Él. Debemos comprender que cada una de las situaciones, cada una de las circunstancias que pudieran venir a nuestras vidas, principalmente las adversas, precisamente ahí es donde Él nos fortalece. Ahí es donde Él hace que la fe verdadera y genuina del Padre Celestial se haga realidad en cada uno de nosotros. Ahora, esa fe, hermano, hermana, no es una fe mental. Esa fe no es una fe de dos sentidos. Esa fe no es una fe que puede producir el ser humano. Es la fe de Dios en el ser humano. En donde, escuche bien, ante alguna adversidad, ante una situación difícil, la persona que vive verdaderamente en esa fe del Padre Celestial va a salir del corazón. Se va a hacer realidad de una forma involuntaria. Y te vas a dar cuenta y hasta te vas a sorprender. Esa es la fe de Dios, hermanos, en donde ni siquiera tú ni yo nos damos cuenta, iglesia, y estamos fortalecidos ante las circunstancias difíciles. Es una fe no humana, es la fe de Dios. Porque, y le repito, hasta que usted y yo mismo nos sorprendemos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Todo por la fe de Él. Hebreos 4:15, fíjese lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hombre, ¿verdad? Pero sin pecado. ¿Y qué dice el versículo 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, para alcanzar misericordia, compasión de Dios y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, hermana, iglesia, el Verbo se encarnó para salvarnos y para lograr esa reconciliación del Padre Celestial con su creación. Esa relación que estaba rota, esa relación que estaba fracturada, pero no por responsabilidad de Dios, sino por responsabilidad de nosotros, porque el ser humano es el que siempre por toda la historia es el que ha dado la espalda a Dios. Esa es la realidad, hermanos. ¿Y saben dónde radica la prueba objetiva de la misericordia? Escuche bien, ¿sabe dónde radica la prueba objetiva de la misericordia del Padre Celestial para con nosotros en Jesucristo? En que Él siendo el poderoso, en que Él siendo el majestuoso, en que Él siendo el creador del cielo y de la tierra, el que no tiene límites, fue el que sacó la bandera blanca por medio de Jesucristo y dijo: no más guerra. Quiero que seamos uno. No queremos que estés en enemistad conmigo. Él fue el que sucumbió, hermanos. Se despojó de su divinidad. Se hizo semejante a los hombres. Vino a este mundo, por llamarlo así, con su bandera blanca para decir: aquí estoy. No más discordia entre ustedes y yo. Soy tu Dios, soy tu Señor, soy tu Salvador. Soy el Todopoderoso y quiero estar contigo. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo en toda su misericordia por nosotros. Y aún nosotros nos resistimos. Y aún nosotros, sí, nos gobierna una humanidad totalmente incongruente, hermanos. En 1 de Juan 4:10 dice: Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esto es, para lavar el pecado, para quitar el pecado, para ponerse Él y quitar el pecado y restaurar esa relación. El verbo se encarnó para salvarnos y hacer una reconciliación con Dios. ¿Sí? Esa es la realidad. El Padre envió a su Hijo Jesucristo para ser el Salvador del mundo.
Él se manifestó para quitar los pecados. Y el pecado y los pecados, iglesia. El pecado de la desobediencia original, ¿sí? Y los pecados que le agregamos nosotros, iglesia, por esa condición de pecado. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos de esta manera el amor del Padre Celestial para con nosotros. En Juan 3:16, así Dios dice, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se manifestó el amor de Dios que nos tiene, en que Dios envió al mundo a su único Hijo para que vivamos por medio de Él. Jesucristo, el Verbo encarnado, es nuestro modelo a seguir, iglesia. Él es el Todopoderoso en nuestras vidas. Él es el único que nos llevará al Padre Celestial. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto habla de una nueva oportunidad que Dios, por medio de Jesucristo, nos da precisamente a todo ser humano. Solo en Él podemos alcanzar la santidad. Y solo en Él podemos alcanzar la divinidad, alcanzar esa divinidad que es Dios Padre, ¿sí? Porque así lo dice la Escritura. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Y la única forma de ser santificados, purificados, lavados, hermanos, es por medio de Jesucristo, de ese sacrificio. Hebreos 2:14 así lo dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Pedro 1:3, y con esto prácticamente estoy terminando. Segunda de Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la maldad, de la concupiscencia. Iglesia, el Verbo se hizo carne. El Verbo habitó entre nosotros. Su nombre se llama Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo dejar de recordar una fecha tan memorable y con tanto significado para el mundo entero? Esa fecha es la llegada del Mesías prometido al pueblo de Dios. La llegada del Mesías, sí, hecha realidad, y que está al alcance esa misericordia, esa bondad para todo aquel que abrace en fe su perfecto amor. Jesús vino pues a repartir dádivas, obsequios, regalos a toda la humanidad, sin limitación alguna, y es para todos, hermanos. Lo importante ahora es que nos volteemos a Él. De acuerdo a Isaías 9:6, el Señor Jesucristo es un consejero. De acuerdo a Juan 1:14, el Señor Jesucristo es el consolador cuando hay circunstancias difíciles. De acuerdo a Lucas 2:13-14 y Romanos 5:1, el Señor Jesucristo es el Dios de paz. ¿Sí? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. Una paz, hermanos, totalmente grandiosa y maravillosa que aún sobrepasa todo entendimiento. En 1 Timoteo, Jesucristo se presenta como el mediador. En Lucas 1:30-35 como el Salvador. En Juan 14:6 el Señor Jesucristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. No un camino, no una verdad, no una vida, sino el camino, la verdad y la vida. En Romanos 5:12 y Levíticos 16:16, Él habla que Él es el que da el perdón del pecado y los pecados. En Juan 14:2 y Apocalipsis 21:1-4 dice así que Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Termino leyendo pues el testimonio que Dios nos dejó por escrito precisamente para que lo conozcamos y demos gloria, usted y yo y toda la humanidad. Escuche lo que dice una vez más Lucas 2:8.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, esto es, en casa de pan o Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Escuche bien el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y volviéndose los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Hermanos, en Mateo capítulo 2, versículo 1, podemos leer lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 9. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con un grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, abriendo sus tesoros, ofreciéndoles presentes como oro, digno de los reyes, incienso, sí, que es algo espiritual, y mirra, que es una forma de profetizar de que iba a morir o cómo iba a morir, ¿sí? ¿Sí? Porque la mirra se utilizaba como especias aromáticas, ¿para qué? Para embalsamar a los muertos. Concluimos, iglesia. No perdamos esta bendición. No perdamos esta gran oportunidad de recibir de Dios y de proclamar el evangelio a nuestros hijos y familiares que Jesucristo nació, hermanos. Celebremos con toda libertad y alegría al dador de la vida y al redentor de la vida. Celebremos al alfa y el omega. Celebremos al principio y el fin. Celebremos a aquel que dio su vida por nosotros y en ese grande amor hoy nos hace receptores del mejor regalo que todo ser humano puede recibir: el perdón, la consideración, su gracia. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Todopoderoso en nuestras vidas, a quien damos todos juntos una ofrenda de alabanza, de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Hermanos, la vida sigue transcurriendo. El tiempo se está acabando. Yo no sé cuál es su condición, su relación con nuestro Señor y Salvador. Aquel que te está diciendo: no más discordia. Yo te di la vida. Yo te formé. Yo estoy al pendiente de ti. Tienes propósitos bonitos dentro del camino del Señor. Le ponte de pie y vamos a orar juntos. Vamos a dar gracias a Dios. Los que puedan, ¿verdad? Si usted no se puede poner de pie, quédese ahí en su silla. Lo que sí le voy a pedir es que no se distraiga y oremos juntos al Señor. No se distraiga y oremos juntos al Señor. Y que todos los que estemos aquí estemos seguros de que Jesucristo vive y reina para siempre, no solamente en el mundo, no solamente en todo lo que representa esto, sino que vive y reina para siempre en nuestros corazones.
Usted dígale así: Señor Jesucristo, en este día yo quiero abrirte mi corazón. Yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Yo confieso con mi boca que moriste en la cruz para darme vida eterna, para perdonar mi pecado. Gracias, Padre, porque hoy en fe recibo tu perdón. Me haces una nueva criatura. Yo aprovecho esta oportunidad que tú me das para caminar ahora diferente, bajo tu cobertura, conociendo tu palabra, escudriñando, mi Dios, la Biblia, para encontrar y ver cada día a mi Salvador, Jesucristo mi Señor. Te doy gloria, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque me redimiste. Gracias, Padre, por Jesucristo. Y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Demos una ofrenda de aplauso a nuestro Padre Celestial.